Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarle la segunda entrevista del día. Se trata de Ulises Rodríguez, quien es el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias y feliz, contento de estar con ustedes aquí una vez más. Dos buenos amigos, ¿verdad? Sí. Y ya es una costumbre participar con ustedes, aunque Ulises, tenía un tiempo, yo Sí, no venía por acá. Usted no tenía abandonado. Mire una cosa, yo creo que la pandemia dicen que es un momento difícil, pero también ha sido un momento de grandes aprendizajes para el mundo. Y de prueba. Y de grandes pruebas. En el caso de la República Dominicana, ¿cuál es la visión que tenemos de cómo relanzar la economía y colocarnos en la realidad mundial? Sí. Fíjate, Percio, la República Dominicana, tenemos que ver lo que pasó, que fue diferente a otros países. Tuvimos unas elecciones en pandemia que no se sabía si se iban a realizar, porque nadie conocía los efectos y las consecuencias sociales de la misma, por la salud y todo, y la economía. Pero se dieron las elecciones. Ahora, tuvimos pandemia, tuvimos transición en pandemia, o sea, en estado de emergencia. Y eso complicó todo, hasta el punto de que yo le digo que el gobierno que encabeza el presidente Abinader, una de las dificultades que hemos tenido los funcionarios todos es que no hubo transición. Y yo lo digo con propiedad, porque siendo Minú Tavares diputada, junta conmigo hace muchos años, había un tema allá y era el tema de los 3 meses, que todos coincidamos que eso era un mundo, era demasiado tiempo para que está establecido en la Constitución, que es el tiempo de la transición, que había que cambiarlo, de acuerdo, pero ahora resulta que con estas elecciones, en medio de la pandemia, no hubo transición, y eso sí es incómodo, eso sí es malo. Eso es peor que los 3 meses. Es peor, porque entonces no se prepara todo el mundo. Ahora es cuando los funcionarios están preparados, ya conocen. Tuvimos que asumir las instituciones con todo lo que había dentro. O sea, tú no preparaste un equipo en principio, aunque tú lo tuvieras, no te dio tiempo. Se necesitaba un tiempo para hacer sustituciones. Y obviamente que si tú prometes un cambio con un modelo X, con tu propuesta, con tu estilo, con tu visión, tiene que ser con tu gente. A 7 meses, 7, casi 8 meses. Pero eso ocurrió en los primeros meses. Por eso yo digo, Percio y Pedro, que el gobierno, ya en términos prácticos, son unos 3 o 4 meses que se lleva ya de donde los funcionarios están acoplados. ¿Qué se tiene en carpeta? Entonces te iba a responder la primera pregunta, y es que sí, ha sido una gran prueba importantísima, lo del COVID-19, que es para la República Dominicana. Ha demostrado la grandeza de los dominicanos, que a pesar de eso que hablamos, subimos todo, hemos sabido y podido reponernos o sobreponernos por encima de las dificultades. Y que los dominicanos también hemos entendido todo, que unidos podemos. El coraje, la valentía del presidente de la República, la firme decisión de confiar en su país, eso nos ha ayudado mucho. O sea, la confianza en el presidente de la República, en Luis Abinader, que desde que se juramentó apostó a la recuperación económica, siempre destacando que la salud estaba primero. La salud, la economía, la educación. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el sector que yo me desempeño, en el que yo le sirvo al país, que es Proindustria, la parte industrial, bueno, sacamos la ley en medio de la pandemia, se promulgó la ley de incentivos a la industria, eso en complemento, en consonancia con el discurso del presidente, y también pues hemos visto como el sector industrial se levanta, y también el que está vinculado a lo que es zona franca. O sea, vemos cómo se cierra el año, diciembre, con un 98% de recuperación, y se inicia el año ahora en un corte de febrero, marzo. Por ejemplo, Proindustria, nosotros recibimos unos cerca de 6,000 y pico de empleos, o 7,000 en los parques de zona franca, no público, empleos de zona franca, privado. Había unos 16 o 17 antes de. Hoy en día, yo puedo decirle a ustedes que tenemos más de 18,000 empleos. O sea, se ha recuperado de una manera increíble, y ha sido una reacción que le da respuesta a lo que es, Caminero, la pregunta que hace Percio, porque ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se levanta? Porque resulta que después de la pandemia o durante la pandemia
muchas compañías norteamericanas que reciben los productos terminados que importan o que se le fabrican en la República Dominicana y fuera, se dieron cuenta que, por ejemplo, el que estaba en China no es lo mismo que en República Dominicana. Ahora se cae la cadena de suministro, se interrumpe. ¿Y qué ocurre? Que es más fácil tú tener tu suplidor en el Caribe, en República Dominicana, a unas cuantas horas. En el caso... Y eso ha demostrado que nosotros somos competitivos, que la República Dominicana tiene capacidad de rebote, de levantarse, y eso es lo positivo. Pero en el caso... Y vimos, perdóname, crecimiento de la economía. Ya el Banco Central anuncia el crecimiento económico, ya más de un 1%, ahora cerrando el mes de febrero. Sí, en el caso de las empresas estaban todas cerradas cuando llegó el gobierno de Luis Abinader, cuando tú asumiste tus funciones por el asunto de la pandemia. Y las que operaban entonces con reglamentaciones, o sea, sí, con distanciamiento, con muchas limitaciones. Reducción drástica del personal. ¿Cuáles son, porque tú hablaste de la ley de incentivos, cuáles son los incentivos que se le está dando a las empresas para que puedan recuperarse y para que puedan volver en este 2021, donde se piensa más en la recuperación completa por el asunto de las vacunas? ¿Cómo lidiar con esto y poder exportar y cómo hacerlo? Bueno, para exportar tenemos dos cosas, ¿verdad? Proindustria tiene los parques de zona franca, unos 21 parques menos, de los cuales hay 14 de zona franca operando y otros parques pymes. Y allí el gobierno tiene las naves industriales que las hemos reparado. Ahí vimos, quizás, no sé si hay unas imágenes de cómo está la gente ya dinamizándose, cómo se dinamizan estos parques como el de La Vega, que estaba en una situación crítica, pero vemos ahí, esa nave estaba cerrada, eso que ustedes ven ahí, para que vean un ejemplo, estaba cerrada y destruida. Y en solo 6 meses de gestión, cumpliendo las instrucciones y el mandato del presidente, interpretando al presidente en actitud positiva y entusiasta, de trabajar en favor de la industria, podemos ver ahí cómo una nave cerrada, antes, no por la pandemia, tenía años cerrada. No solamente recuperamos lo que había en la pandemia antes, sobrepasamos lo que había abriendo nuevas naves industriales, que después le vamos a hacer una presentación, porque lo que hemos hecho es interesante. Entonces, tenemos los parques que lo acondicionamos y nuevas empresas que están llegando al país. O sea, le adelanto a ustedes, esto es bueno que ustedes lo sepan, porque me tocó hace muchos años venir aquí a hablar del desplome del sector zona franca, con tristeza, sobre todo por ser santiaguero y ver cómo allí se cerraron muchas parques incluso cerrados y naves en cantidades industriales, podríamos decir. Pero hoy estamos ante un hecho y un acontecimiento diferente. Estamos en un resurgir porque tenemos un presidente que desde que se juramenta dice que apuesta al sector zona franca. Entonces tenemos el sector zona franca levantándose con confianza. Pero por otro lado, la industria, como es tu pregunta, ¿qué tenemos con la industria? Bueno, una nueva ley que le pedimos a los industriales que la conozcan. Hay una parte de lo que es la directiva de la IRD, participaba con Circe Almanzar el otro día, y un grupo donde ella presentaba los beneficios de la ley y destacaba las ventajas que ofrece y las empresas que se han acogido a la misma, cómo han aumentado las exportaciones. Porque la ley de proindustria está diseñada, creada para que las empresas se acojan a ella y la aprovechen. Existe el registro y la calificación, registrarse simplemente y calificarse, que es tipificar la actividad que se desarrolla. De las que están actualmente, ¿cuáles califican? Bueno, empresas sobre todo que quieran importar, vamos a decir, maquinarias, para ponerle un ejemplo, para generar empleo, empresas de manufactura sobre todo, y que puedan generar empleo aquí para el comercio local y también para la exportación. La ley, por ejemplo, te permite lo que es un término técnico dentro de ella, que es la depreciación acelerada. Por ejemplo, ¿quieres cambiar tu maquinaria? Bueno, si tú estás dentro de la ley de proindustria, no vas a tener que pagar aranceles en aduana. Viene libre de arancel, siempre y cuando esté, ¿verdad?, registrado. Igual con el ITEVIS, te permite, te reconoce hasta un 50% de inversión
en lo que es inversión para mejorar la competitividad industrial. Tiene como objetivo, repito, aumentar esa capacidad productiva y que la República Dominicana sea más competitiva. Ulises, en la composición del parque de Zona Franca, ¿cómo se está distribuido? Durante mucho tiempo los textiles lideraron el parque de Zona Franca, pero ¿cuál es la composición que hoy tenemos Muy en interesante la Zona Franca? la pregunta. ¿Y cuál puede ser la expectativa que deberíamos tener Sí. a partir de la pandemia? Muy bien, Es decir, ¿cuál es interesante. la enseñanza que nos ha dejado Inteligente su y pregunta, hacia Pez, dónde girar? porque la gente conoce la Zona Franca textilera. Y en aquel momento, cuando me tocó, siendo legislador, tratar el tema, vimos que se desplomaba por una situación que se daba coyuntural. Y es normal que un sector se vea afectado. Pero hoy tenemos una Zona Franca muy diversificada en cuanto a los productos que se procesan allí, que se elaboran. Ya se le da valor agregado a la materia prima dominicana, que era un anhelo de nosotros. Entonces tenemos la textilera que se mantienen fábricas de pantalones, de camisetas, t-shirts, todo hay en nuestros parques. Y te pongo como ejemplo el parque de San Pedro, un parque, ¿verdad?, modelo de nosotros, donde hay desde que yo me reúno con ellos, yo les pregunto, conozco sus inquietudes para saber qué empresas, cuáles están instaladas, en voz de los mismos propietarios, empresarios. Entonces, uno me dice, bueno, yo me dedico a fabricar uniformes, el otro se dedica a fabricar zapatos, calzados, uno se dedica a fabricar joyas costosísimas, que se está tratando de que el oro sea dominicano, no era dominicano, pero ese es un tema que ya se está tratando, porque es una inquietud del presidente. Igual allí Pirulín está, y no usaba el cacao dominicano, no se reconocía, y ya entra libre de impuestos, es decir, que se usa materia prima dominicana en un producto que es internacional. Y fíjense cómo vamos, pero también Tabaco. de tabaco, varias empresas de las más grandes del mundo, como Tabacalera de García, está instalada allá, pero también de dispositivos médicos, de hospitales, que ha crecido entre tabaco y el renglón de dispositivos médicos, equipos médicos desechables para hospitales. Esos son los dos renglones de mayor crecimiento, lo que más ha crecido. Y también tenemos allí, por ejemplo, una de interruptores eléctricos. O sea, fíjense bien, es decir, y las agrícolas, en Bonao, en La Vega, tenemos otras, en Moca, que se dedican a procesar frutas, a disecar, otros a usar la pulpa, y en definitiva... Frutas locales. Locales, sí. Tenemos una situación, y se lo quiero decir, Sí. por ejemplo, en Moca, el parque que estaba en situaciones muy críticas, hoy no tenemos cómo suplir la demanda de naves. El tema mío con Hacienda ahora mismo, con Hochi y Vicente, cada vez que nos vemos, y con el presidente y con otros, es el presupuesto para poder construir nuevas naves, porque como ustedes saben, hay una ley de presupuesto, a menos que no sea con una transferencia del presidente o se emitió un fideicomiso que nos toma un tiempecito, estamos trabajando en ello, para Proindustria, pues se le toma tiempo construir nuevas naves. ¿Cuántas naves en La Vega tiene? ¿Cuántas no hay naves? disponible. En Moca no hay disponible. Estamos reabriendo a Salcedo próximamente. Cotuí, que tenía varios años cerrado, hicimos un contrato ahora y está entrando una compañía con un tipo de servicio, pero otra que me llamaron ayer que también quieren entrar. Es decir, que estamos en un verdadero Pero resurgir. ¿cuántas naves tiene Proindustria abiertas y cuántos tiene en proyección? Sí, en la actualidad nosotros tenemos el conjunto de parques, unas 332 naves industriales, de los cuales encontramos, o sea, más de la mitad en situaciones críticas. Hemos reparado una parte y en la actualidad podríamos hablar de unas 250 habilitadas. Y estamos en ese proceso porque necesitamos construir más. Por ejemplo, San Pedro, para que tengan una idea. Sí. San Pedro tiene 115 naves. Hay 6 naves nuevas en construcción que estarán listas en 2 meses o 3 meses. Y también necesitamos, bueno, encontramos dañadas, destruidas, unas 10 o 12 naves que hemos reparado.
en varadas, como yo le llamo, en situaciones legales. Pero sería Y bueno, hemos recuperado muchas que estaban en legal. sería bueno que tú expliques, porque seguro que el público televidente quiere saber, naves. Naves son ¿Qué son edificaciones. las naves? Sí, es bueno porque mucha gente sabe, Sí. pero hay gente que quiere saber lo que es una nave industrial. Una nave industrial, ¿verdad? Esa parte la gente lo sabe, Es que un es el local. espacio, un Sí. local grande, habilitado, tipo almacén grande, pero ya acondicionado para trabajar. Ulises. Es una nave industrial. Ujú. Y terminando con lo de San Pedro y con lo de los empleos, reitero que encontramos, por eso le decimos, unos 6.700 a 7.000 empleos. Tenemos en la actualidad, habían unos 16, creo, 17 antes de la pandemia. Tenemos más de 18.000 empleos fijos, directos. Para agosto, septiembre, tenemos proyectados unos 26.000, 27.000 empleos por los contratos que ya firmamos. Y para diciembre, enero, ¿verdad? A finales de año, principio de año, estamos proyectando unos 32.000 empleos. Fíjense bien, en el poco tiempo que O sea que en tenemos, 5 meses, 18.000. una recuperación total y un crecimiento Y astronómico. en 7 u 8 llegará a 32.000. Recuperación total Sí. y sobrepasamos lo que había antes en 6 meses y al año podríamos estar hablando de duplicar la cifra que había antes de la pandemia. Ulises, ¿cuáles son los mercados a los que el país debe mirar? Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, tenemos Haití, tenemos los acuerdos con la Unión Europea, que ahora se ha negociado un nuevo acuerdo, no se ha firmado por el tema de la pandemia, pero se va a sustituir los acuerdos de Cotonú con un acuerdo que incluso amplía el mercado hacia los países de América Latina, lo que quiere decir que ensancharía los mercados, pero le impone al país también una serie de condiciones nuevas, menos cooperación bilateral y más negocio, ganar, ganar, como llaman. Así es. ¿Cuál es la estrategia del país para aprovechar esos mercados? ¿Hacia dónde estamos mirando? Sí, la economía se nutre de realidades. O sea, por más que querramos nosotros pues hablar de ventajas y posibilidades, tenemos una realidad. El principal socio comercial nuestro son los Estados Unidos. El otro es Haití, para que ustedes vean. Por eso yo digo que tenemos que tener mucho cuidado con Haití. Haití es el tercero, porque la Unión Europea sería segunda. La Unión, como unión, pero unión. Si vemos país, País por país Haití, pero como unión sería el segundo mercado. Pero Haití tenemos que poner la atención, porque en la medida que ayudemos a Haití, y yo recuerdo que una vez el presidente Mejía, en uno de los escenarios internacionales, habló de que la comunidad internacional tenía que ir en auxilio de Haití. Yo creo que nosotros, y ya un tema que habrá que tratarlo más adelante, el gobierno dominicano tendrá que tener una política de más apoyo, pero no apoyo directo, no en ayuda económica como lo social, sino de que ayudar a Haití a que se desarrolle un poco más. Mientras más aumenta la mayor capacidad de consumo de Haití, pues está demostrado que es uno de nuestros principales mercados. Y a propósito de eso... Y escúchame, Caminero, el caso Sí. de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un aliado estratégico, comercial, socio comercial, que está ahí mismo. Pero a propósito de Haití, incluso el país tiene una experiencia con Capellán, Sí. instalado en esa zona franca del lado haitiano, para aprovechar las facilidades que tiene Haití en los Estados Unidos. ¿Por qué no hemos incentivado más, digamos, el desarrollo de esa franja fronteriza con empresas del lado haitiano que vayan a Estados Unidos, aún con Sí. inversión dominicana? Claro, antes de entrar ahí, completando la pregunta anterior, nosotros tenemos, ¿verdad?, en cuanto a las exportaciones y mercados, nuestro banano, la cuota nuestra en el mercado europeo, el cacao nuestro también en el mercado europeo es muy valorado. Y hacia Canadá, nuestros vegetales y otros productos de exportación y los Estados Unidos. Las islas del Caribe en conjunto tienen un gran potencial por la cercanía. Es decir, que tenemos que aprovechar. Esas entran dentro del acuerdo con la Unión Europea. Sí, sí. Y en cuanto a Haití, retomando el tema haitiano, sí, yo soy de los que creo que ese es el mejor ejemplo. Porque ese ejemplo embarca dentro de lo que es un plan, ¿verdad?, binacional,
sea, entre ¿no? Haití, Y porque ya estamos República teniendo Dominicana. éxito con esa, No, y con esa ellos tienen experiencia. algo que en el mundo lo buscan los inversionistas camineros. Ellos tienen mano de obra barata. Y ya nuestros empresarios, Fernando Capellán, ahí está Limber Cruz también, que aparte, aunque es ministro de Agricultura, pero es un gran empresario industrial del área Zona Franca, conocedor del sector. Y ellos, pues, junto a otras personas han desarrollado ese modelo donde una parte se trabaja en Haití y la otra parte se trabaja en la República Dominicana. Y se acogen a los incentivos que tiene Haití, que la cuota es ilimitada en el mercado americano en este caso. Bueno, y ahí tenemos el puerto de Manzanillo Sí. para las exportaciones. Sí, pero el potencial que tiene Haití combinando, ¿verdad? Esa parte es extraordinario. Y si le agregamos a futuro ese puerto, que es una necesidad, que el presidente lo visitó. y que Quizás se el mejor Sí. muro fronterizo sería ese. Bueno, eso es lo que yo creo, esa es mi teoría. Estamos por ahí. Yo digo que los muros no funcionan tanto, aunque hay que tener los límites, ¿verdad? Porque tiene que estar, pero los muros, tú quieres algo más complicado de cruzar que el Canal de la Mona. Habrá un muro más difícil que eso. Y aquí los dominicanos se iban como sea y lo cruzaban y llegaban a Estados Unidos y llegan a Estados Unidos. Hacer el un mundo muro, entero. hacer un muro Sí. económico. Yo creo que lo más importante es que la República Dominicana debe de tener una política, claro, con el protocolo del lugar, porque hay que ser respetuoso, ¿Por qué una no, política por qué de no apoyo instalan, ¿por qué a no Haití. instalan naves ahí en toda la zona fronteriza? Hay Proindustria, una por ley, ejemplo. hay una ley de incentivo fronterizo y nosotros en Proindustria ahora en esa nueva visión estamos viendo ya no solo el modelo de zona franca, sino hay unos parques que tenemos que son parques PYMIs, pequeñas y medianas industrias, y pueden ser grandes también, pero esos Bueno, que tenemos pero nosotros. esos incentivos son para industria montada del lado dominicano. Sí, pero De si lo que nosotros. estamos hablando es No, de aquel lado, de como inversiones Codevi. en Haití Claro, para claro. aprovechar las facilidades de acceso al mercado Claro, yo estadounidense. le respondo a la pregunta que hace Caminero, Sí, pero empezando realmente, de este lado. como dice hay dos cosas en esto. Está el tema haitiano, que lo podemos aprovechar muy bien, y hay un modelo que funciona. Claro, que ya porque está funcionando. Combinamos las dos cosas, mano de obra barata, entre otras cosas, y los incentivos y las facilidades que tiene de acceso a mercado libre, sin límite de cuota, que es un tema. Exacto. Y el caso de acá, que sí lo vimos eso, Caminero, creo que si ya la ley de incentivo está, yo noto que falta algo, porque me lo están pidiendo, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, Sí. y queremos hacerlo. Y lo pensamos hacer, ¿qué? Bueno, Proindustria tiene un gran terreno allá. Hablaba con Fernando Durán del Banco Agrícola, hablamos mucho de eso. Está muy interesado. Me visitó el senador de allá, de Santiago Antonio Rodríguez. Marte. Claro, con un proyecto. ¿Qué quieren ellos? Que Proindustria construya unas naves para la industria del casabe, de la torta por un lado, pero también, como me decía Fernando Durán, para el tema de los productos agrícolas, para darle valor agregado a nuestros productos, zonas francas agrícolas. Bueno. Y si las leyes están allá de incentivo, ¿qué hace falta? La infraestructura, porque es costosa para un pequeño productor, para un pequeño empresario industrial, no tiene a veces la capacidad, pero si lo hace el Estado, entonces se convierte eso en un apoyo, en un incentivo y en una facilidad. Ulises, Bueno, muchísimas gracias, Gracias a por estar con Ulises nosotros. Rodríguez. Muy bien. Un saludo a Fernando Durán, Se- que parece que lo está haciendo bien ahí en el Banco Agrícola. Fernando Los campesinos está muy están, atento. sí, los agricultores están conformes con él. No, está haciendo un trabajo increíble. Incluso el apoyo al sector tabacalero, que en mi opinión, que ustedes ven el repunte, porque estamos Sí. hablando de un sector que está creciendo un 12 o un Sí. 15%, en algunos casos más, ha sido por el incentivo y el apoyo que le ha dado el Banco Agrícola, siempre, porque recuérdense que el presidente Luis Abinader encabezó la mesa de la industrialización y de apoyo No, al y sector puso tabacalero. 5.000 millones de pesos para los Yo agricultores. estoy acostumbrado a tratar muchos temas con ustedes, nos van a quedar los temas aquellos. Bueno, Por suerte. pero ya. Habrá más tiempo, ¿no? Eso es para que vuelvas aquí con nosotros a otra entrevista. Sí, sí, para que vuelva, como diría no la con canción. tanta distancia. Yo estoy dispuesto siempre a venir Sí, con bueno, ustedes. muchísimas Gracias, gracias. Despedimos a Ulises Rodríguez, quien es el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria. Nosotros despedimos el programa.